Hola amigos, yo soy vuestro hermano en Cristo, misionero Aparecido Pereira. Hoy vamos a hablar de un tema no solamente importante, es también indispensable para nuestra salvación. Trata-se del bautismo y arrepentimiento. Es inútil un bautismo sin arrepentimiento. Conforme las enseñanzas y ejemplo de Jesucristo, el bautismo no es con un poquito de agua en la cabeza, no es rociando agua bendita. El bautismo no es con un poquito de sal en la lengua y también no es para niños, babies, en el brazo de su madre. De hecho, los niños no cometen pecado. Jesucristo habló de ellos en Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14. Jesucristo dice el siguiente: Dejad venir a mí a los niños y no los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero el bautismo es para una persona que reconoce su condición de pecador y de corazón sincero está arrepentido delante de Dios. Entonces el pastor o el ministro que sea procede al bautismo por inmersión en las aguas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Símbolo de muerte al pecado para una nueva vida con Cristo. Amén. Vamos a las Escrituras. Arrepentimiento. Abra comigo sus Bíblias en la segunda epístola del apóstolo San Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice así: El Señor no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que están en ella serán quemadas. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Así que arrepentíos e convertíos, para que sejam borrados vuestros pecados, pois vendrão tempos de refrigério de la presença del Senhor, e enviará a Jesucristo, que os foi antes anunciado. Amigos, esses versículos sagrados nos demandam arrependimento. Por lo tanto, arrepenti-vos de vuestros malos caminos, maldad, mentira, engaños. Arrepentíos de vuestros adultérios y fornicación, indiferencia hacia Dios. Arrepentid de vuestras idolatrías y reconoced al soberano Dios y Padre, Creador y Redentor nuestro. Aleluya. Bautismo. Vamos ver qué dice las Escrituras sobre el bautismo para nuestra salvación. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Palabras de Jesucristo. Id por todo el mundo, predicai el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El libro de Juan, capítulo 3, los primeros versículos del 1 al 5, las Escrituras hablan de un hombre de entre los fariseos llamado Nicodemos, príncipe de los judíos. Nicodemos vino a hablar con Jesucristo diciendo: Rabi, sabemos que eres venido de parte de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú lo haces si Dios no fuere con él. Lo que respondió Jesús
en verdad te digo, el que no naciere de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemos no entendió y preguntó, ¿cómo puedes un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Por ventura puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesucristo le dijo, en verdad te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Amigos, quando Jesucristo proferiu estas palavras, nascer del agua e del Espírito, Jesucristo hablava del bautismo en las aguas y de la unción del Espíritu Santo que solo Él nos dá como sello en pasaporte para podermos entrar en las mansiones celestiales. Glória a Jesucristo. Mateus capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice así, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestade me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id, doctrinai las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo vos he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Cada día me enamoro más de la palabra de Dios. Aquí Jesucristo nos dá uma grande tarefa, grande compromisso para os ministros que predicamos e ensinamos a palavra de Deus. E, a la vez, uma grande promessa para todos seus seguidores. É aqui, eu estou com vosotros todos os dias hasta el fin del mundo. Glória a Deus. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Entonces, oyendo esto, fueron compungidos de corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos e sejam bautizados em el nombre de Jesucristo, para que seja perdonado vuestros pecados e recebereis el dom del Espírito Santo. Escucha isso, amigo. Creer em esta palavra, convertir-se de coração e bautizar-se é uma decisão tuya. Pero el dom del Espírito Santo es promesa de Jesucristo para ti, para mí, para nuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos, y para tantos cuantos nuestro Dios llamare. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que podemos concluir este pequeño video con la cita de Romanos capítulo 6, del 1 al 4. El apóstolo Pablo dice el siguiente: ¿Qué diremos pues? ¿Permaneceremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos os que somos bautizados em Cristo Jesus, somos bautizados em sua muerte? Porque somos sepultados em las aguas, juntamente com Ele por el bautismo, a la muerte por el bautismo, para que como Cristo ressuscitou de los muertos, assim também nosotros, para viver em novidade de vida. Que é novidade de vida? El que matava, roubava, mentia e enganava, agora não lo hace mais.
El que vivía en adulterios y fornicaciones, ahora no lo hace más. El que não tinha Deus em sua notícia, não le buscava, agora vive em constante oração. El que era idólatra em sua ignorância, agora dá testemunho de Jesucristo, com lágrimas, palavras e obras. Esto é novidade de vida. Que Deus nos bendiga a todos e nos dê entendimento. Compartam este video e que Deus tome a honra e a glória. Hasta o próximo video com o próximo tema em la próxima semana.